Así que, pues bueno, vamos a analizar estos puntos de vista porque es una realidad que millones y millones de mexicanos no tienen acceso al sistema bancario y que la banca del bienestar les podría dar este acceso al cual nunca han tenido porque sus recursos no son suficientes. Pero ya estamos listos, vámonos de lleno a nuestra mesa de análisis. Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM. Me da muchísimo gusto saludarte, Víctor. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Y también está con nosotros el profesor Tonatiuh Martínez de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros, Tonatiuh. Alberto, Víctor, muchas gracias por tenerme, gracias. A ver, es un tema que ponemos nosotros aquí en el debate nacional en Mega Noticias, la banca del bienestar. Víctor, ¿es conveniente que un gobierno de un país tan grande como el nuestro, tan cercano al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, con desarrollo económico pues que trata de ser benéfico para la mayoría, controle un sistema bancario como es el Banco del Bienestar? Bueno, hay que distinguir aquí, hay que ser muy precisos. El sistema bancario es muy diferente al Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar es una institución de la banca de desarrollo, es un banco público, es decir, el fondo de su capital se aporta de servicios públicos y provee algunos servicios de intermediación bancaria a algunos agentes financieros en la economía. Desde el punto de vista de competencia, es deseable que haya competencia en una parte de la economía que adolece mucho de esto. En la parte de servicios financieros, la economía mexicana es poco competitiva, porque a pesar de que existen diferentes participantes, la concentración es importante. Entonces, yo no pondría en el mismo nivel la participación de el Banco del Bienestar que un control del Estado sobre el sector bancario. Creo que son cosas completamente diferentes. ¿Estás de acuerdo con eso, Tonatiuh? La participación del Banco del Bienestar, digamos que no afecta la competencia contra la banca comercial. Sí, por supuesto. La banca de desarrollo son instrumentos generados a partir de 1950 y que particularmente se utilizan en países en vías de desarrollo como México, donde tienen objetivos distintos y proyectos distintos, formas de manejarse distintas. Incluso el Banco del Bienestar no compite directamente con la banca comercial, sino más bien con instituciones microfinancieras por el mercado objetivo principalmente del que se trata de ocupar. Incluso podríamos decir que actualmente no está otorgando créditos de primer piso, que sí hace la banca comercial, sino más bien de segundo piso, es decir, a través de otras instituciones, ¿no? ¿Cuáles son particularmente estas créditos de segundo piso? Los créditos de segundo piso son créditos que se otorgan a través de otras instituciones, es decir, el Banco del Bienestar le podría prestar a un banco comercial o a otro tipo de institución microfinanciera, y a través de esa institución microfinanciera se administra el crédito, se coloca al público en general. Entonces el Banco del Bienestar no tendría contacto directo con las personas. Todavía hasta octubre del año pasado así se manejaba. Víctor, entonces, en el tema de las remesas, por ejemplo, una de las intenciones del gobierno federal es de que todo el flujo de remesas se pueda canalizar a través del Banco del Bienestar. ¿Esto pudiera ser posible? Es muy complicado. Al final, el que decide hacia dónde fluyen los servicios asociados con la provisión de remesas y más que nada el servicio de cambio de divisas, que es lo que proveen los agentes financieros en el país, pues depende de los usuarios, ¿no? Al final son transacciones en las que operan diferentes intermediarios financieros, desde el envío de remesas por parte de la persona que está en Estados Unidos o en otro país y la recepción de la persona que es beneficiaria de este recurso. El servicio de cambio de remesas, digamos que está disponible de alguna manera a través de un sistema que comparten las diferentes instituciones bancarias, y el usuario que decide hacer el cobro de esa remesa acude a una de estas instituciones que escoge de manera, pues podemos decir, independiente y acude, ¿no? Aquí fundamental es la cobertura. Los servicios de remesas podríamos pensar que a nivel geográfico se pueden distribuir bajo diferentes criterios, pero lo cierto es que hay criterios temporales, hay criterios espaciales, hay criterios de ingreso, y es relativamente homogéneo.
puedes ver un flujo de remesas activo, con la desagregación que vemos a través del Banco de México, que pues es bastante fraccionado entre las diferentes entidades del país, ¿no? Es cierto que hay algunas que tienen alguna recepción adicional de remesas, como puede ser el caso a lo mejor de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, pero en general es un flujo muy distribuido y en buena medida condicionado por la presencia territorial de las instituciones financieras que proveen este servicio, donde hay intermediarios financieros, pero también hay otros participantes del sector financiero que proveen este servicio, no necesariamente de la banca comercial. Aquí digamos que la facilidad va a ser quién tiene una sucursal más cercana para poder hacer esa transacción, Tonatiuh, del envío de las remesas, ¿no? Ahí es donde el usuario va a determinar pues la institución bancaria que más cerca me quede, ¿no? Eso como una de las variables, pero otra también va a ser el costo. Y una de las apuestas es que el Banco del Bienestar no cobre comisiones por el envío de remesas o por recibir remesas y otorgarla a nuestros connacionales. Entonces, te diría que son dos variables, no nada más la localización, que es muy importante, evidentemente, y en donde yo creo que el Banco del Bienestar está haciendo un esfuerzo muy importante en términos del proyecto que tiene de construcción de sucursales, llegar a todo el país prácticamente, donde también está jugando un papel importante Telecom a través de lo que fue o es Telégrafos de México, y también se pueden cobrar remesas. Entonces se está intentando de generar mecanismos de bancarización mucho más ágiles de los que teníamos en el pasado. ¿No cobraría comisiones? Es decir, ese flujo absorbería el costo de enviar dinero de Estados Unidos a México, la banca de bienestar. Ese es uno de las intenciones, no cobrar la comisión y que caiga integralmente los recursos a las cuentas de las personas que tengan abierta una cuenta en el Banco del Bienestar. ¿Esto es posible, Víctor Gómez? Porque cuesta la transferencia, ¿tendría que absorberlo entonces el gobierno a través de subsidios o cómo sería esto? Hay que ver, porque al final todo servicio financiero pues en la banca comercial genera un margen, ¿no? El cobro de comisiones contribuye al margen operativo de las remesas en el caso de intercambio de divisas, y si el margen asociado al cobro de las remesas directamente al usuario es cero para la provisión del servicio, pues ahí estaríamos hablando de que está renunciando a parte del rendimiento de la operación esta institución, que sea el Banco del Bienestar. Eso no querría decir necesariamente que toda la operación atrás generaría pérdidas, en cuyo caso se requerirían recursos fiscales, lo cual, dada la magnitud de la operación, difícilmente va a ocurrir. Lo que hay que tener cuidado es que si efectivamente se materializan pérdidas para el Banco del Bienestar, pues que esto no sea una carga fiscal adicional para las cuentas del gobierno. Sí, porque aquí ¿cómo funcionaría entonces, Tonatiuh? Es necesario que tenga algún tipo de utilidad para al menos ser autosuficiente, porque de lo contrario sería un costo para todos los mexicanos esta banca del bienestar. Sí, evidentemente tiene que funcionar de manera autosuficiente y no necesariamente implica un subsidio si es que las operaciones propias del banco le permiten absorber este tipo de costos. Estamos hablando de que una operación de este tipo al cuentaviente le puede costar hasta $15, cuando al Banco del Bienestar, pues, o a cualquier banco en general, le cuesta una fracción de esto. Evidentemente, acumulando una cantidad importante de transacciones, pues el banco podría verse afectado de cierta forma, pero a la par también hay que entender que los servicios que ofrece una banca de desarrollo no son únicamente buscando una rentabilidad financiera, sino más bien otro tipo de objetivos económicos. En este caso, y en particular de la banca de la banca del bienestar, es la inclusión financiera, y estamos hablando en un país donde abajo del 50% de la bancarización está presente, y si nos comparamos con Brasil o Chile, donde arriba del 80% de la gente está bancarizada, pues me parece una apuesta importante, dado que las remesas todos los meses rompen récords históricos. Entonces, a la par de los servicios de remesas, podría ir aumentando los servicios que brinda el Banco del Bienestar y así generar la autosuficiencia financiera que necesita. Pero aquí, Víctor Gómez, entonces, el iniciar este proceso de bancarización de casi la mitad de los mexicanos en estos momentos,
significaría entonces sí entrar en una dinámica de competencia a la banca comercial, ¿así lo entiendo? Sí, sería si efectivamente, como señala acá Tonatiuh, de alguna manera compitiera en sectores donde le daría presencia o le daría entrada al sector bancario a personas que ya tienen servicio bajo otras instituciones, ¿no? Hay varias consideraciones que hacer aquí. En primer lugar, está la penetración, como bien señala mi colega Tonatiuh, que es tan baja que pues al final puedes ir por la mitad de la población sin entrar en competencia directa con las instituciones tradicionales del sector bancario comercial. Hay otra consideración adicional, que el servicio de cambio de divisas no solo se hace en los bancos tradicionales, hay otras instituciones financieras no bancarias que prestan este tipo de servicios. Muchos de nosotros las conocemos para evitar hablar de una en particular, y algunas de ellas tienen presencia sobre todo en sectores rurales donde no se puede hacer este cambio. Sí. Sin embargo, para avanzar de un proceso de cambio de divisas, que es lo que se provee desde el punto de vista de servicios financieros con las remesas, para avanzar a un proceso de inclusión financiera vía otros servicios bancarios, pues también otra vez depende de la necesidad de las personas, y no necesariamente las personas que están fuera del sector bancario haciendo intercambio de divisas están excluidas de manera, digamos, exógena. O sea, muchas veces es una decisión personal mantenerse un poco fuera del radar del sector bancario tradicional, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces aquí, Tonatiuh, yendo a esa situación, es introducir a todo ese sector que no tiene acceso a la banca. Pero ¿por qué no hacer mecanismos para que, pues que se vayan a la banca comercial? O sea, el atractivo es las comisiones, les va a salir mucho más barato, les va a dar mejores interés tenerlo ahí el dinero, pero sí va a haber esa situación de meter su dinero para que les dé rendimiento, sus ahorros. Podría ser el caso si hubiera un excedente en términos de lo que les llega, del flujo de efectivo, pero no olvidemos que el perfil de las personas que reciben remesas normalmente, o en su gran mayoría, alrededor del 70%, del 60%, son mexicanos y mexicanas de bajos ingresos, y la mayoría incluso son mujeres. Entonces hay que conocer un poco también del perfil de las personas que están recibiendo las remesas, y también decir que 7 de cada 10 más o menos, o 6 de cada 10 prefieren recoger su dinero en entidades no financieras. El dinero que reciben es precisamente para la olla familiar, para ocuparlo diariamente en los gastos de la familia. Aunque también hay que decir que el gobierno federal ha mantenido instrumentos importantes a través de los cuales la gente común puede ahorrar, por ejemplo, los CETES directo, ¿no? Y a través del Banco del Bienestar se puede optar por este tipo de inversiones de bajo riesgo. Aquí, por último, va, digamos, lento el desarrollo de este Banco del Bienestar. Cuando se prometieron más de 2.500 sucursales, van apenas muy poquitas. Pero, ¿cuál es el futuro que le ves al Banco de Bienestar, Víctor Gómez, sobre todo porque ya queda cada vez menos tiempo de la administración federal actual? Pues mira, lo que ha condicionado de manera importante la dinámica que hemos observado, comentaba acá el profesor Tonatiuh Martínez sobre los registros históricos en términos de recepción de remesas. Esto tiene que ver muchísimo con el programa de estímulo fiscal a nivel de transferencias no condicionadas que se hizo en la economía de Estados Unidos durante 2020 y 2021 por concepto de la pandemia. Hay una correlación importante con eso. Entonces, a la medida que se empieza a retirar el estímulo fiscal con la recuperación económica que hemos visto en Estados Unidos, digamos que esa ventana de oportunidad de ir recibiendo remesas va a irse cerrando un poco. Ahora, la necesidad de inclusión financiera, la necesidad de financiamiento de estos sectores que están tradicionalmente excluidos del sector financiero bancario va a continuar. Y muchos de los canales que hoy se ocupan en el mercado financiero no necesariamente son presenciales, muchos de ellos son digitales. La explosión de las fintech, que ha tenido una penetración importante en sectores tradicionalmente excluidos, es uno de ellos, y otros canales de servicios, como decía el profesor Martínez, no necesariamente bancarios, ¿no? A la gente como que hay una parte de desconfianza en esto con la parte bancaria, sobre todo en ciertos sectores
tradicionalmente excluidos de estos tipos de servicios financieros, y no necesariamente la estrategia de presencial con sucursales, digamos, físicas, podrá ser la más efectiva en el corto plazo. Está bien interesante el tema de la banca del bienestar. Muchísimas gracias, Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM, y Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos estar en próximos espacios porque hay mucho más que hablar de esta banca del bienestar. Gracias a los dos. Buena tarde. Buena tarde. Gracias.